Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo has estado? Bueno, pues acá muy contento porque vamos a hablar los dos de un tema que nos atañe y que nos gusta, que es el tema de la consultoría. Queremos contestar algunas preguntas de nuestros clientes o de muchas personas que están allá afuera preguntando qué es una consultora, para qué sirve, qué beneficios me trae a mí, a la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que podríamos contestar es, ¿por qué contratar una consultora? Pues bueno, Miguel, contratar una consultora es bueno porque nos va a ayudar a implementar soluciones, enfocándonos en en un aumento de productividad y de competitividad de las empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta que contar con un respaldo de un consultor, pues nos va a ayudar a entender un poco más el mercado, nuestro entorno, los desafíos y pues obviamente enfocarnos en áreas de oportunidad pues más específicas, ¿no? Muchas personas dicen que es un gasto innecesario, ¿no? Hay muchas personas Sí, que hablan. sí, Ujú. realmente muchas personas pues lo que hacen es como subestimar un poco la importancia de tener un asesor. Realmente creen que pues es suficiente con el equipo interno que tienen y pues no ven la necesidad de traer un externo para hacer un análisis diferente, ¿no? Y se me ocurre también el tema de por qué contratar, pues para tener una visión a largo plazo. Estamos muy metidos en el día a día, en ese corto plazo por el estrés y por todos los retos que se vienen del mercado y de los clientes. Y contratar una consultora nos ayuda a abrir ese espectro y ese espacio de tener una visión mucho más amplia, no solo a nivel mercado, sino a nivel de tiempo, a nivel a largo plazo. Así es, Miguel, pero entonces la pregunta sería, ¿por qué o cuáles son las formas para poder proporcionar una consultoría, ¿no? Para poderla Sí, sí, sí. Pues contratar. la primera que pensaría es resolver una necesidad, un problema específico. Es obviamente algo que si yo tengo algo, que tengo un problema en mi organización, en mi empresa, pues bueno, llamo a un consultor pues para que me ayude a resolverlo, ya sea porque no tengo el tiempo, que es lo más seguro, o porque no tengo el personal con las competencias y la experiencia para resolver ese tipo de problemas. Yo me inclinaría más sobre todo por el primero, por el tiempo, que en el día a día no podemos solucionar algo a mediano y largo plazo que nos está afectando en nuestra operación. Entonces, la primera sería como resolver una necesidad o un problema específico. Sí, claro, esa es una. La otra que se me ocurre es que realmente no estamos de pronto con el conocimiento para poder hacer un diagnóstico de las causas, ¿no? Normalmente uno sabe qué enfermedades tiene, pero obviamente no sabe la causa. Entonces en las empresas sabemos que tenemos una debilidad pero no sabemos por qué. Y entonces ahí es donde el consultor, el contratar a un externo, pues nos va a ayudar a esos diagnósticos, ¿no crees? Ujú, así es. Otra tercera podría ser implantar o mejorar sistemas y procesos. Si detectamos ya esa causa de esos síntomas, como mencionabas en ese diagnóstico, en ese punto, eh, también se puede contratar a un consultor para implantar sistemas de calidad, sistemas mejores de información, procesos o procesos nuevos, para todo ese tema pues que hemos hablado desde hace muchos años de mejora continua y de reingeniería y bueno, pues todo ese tema de utilizar las nuevas tecnologías y nuevos buenas prácticas en las empresas. ¿Qué otras razones se nos ocurre? Porque hablamos ya entonces de tres. La primera, resolver una necesidad, un problema específico. Mencionaste el tema del diagnóstico, de resolver el tema de esos síntomas, de esa enfermedad que se tienen. Y la última que hablé es la de implantar o mejorar sistemas y procesos. ¿Qué otras razones se te ocurren? Bueno, pues puede ser que realmente las empresas están como o tienen como una especie de ceguera de taller.
Es decir, están metidos en su operación diaria por sus costumbres, por sus hábitos, pues porque siempre lo han hecho así, por qué cambiar, y realmente pues no se entienden los verdaderos o las causas de esos problemas, y obviamente pues no es fácil proponer, ¿no? Soluciones novedosas o sobre Ujú. todo que sean factibles, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ese es un tema complejo. Por ejemplo, no es fácil ajustar las estructuras organizacionales. Ese cambio de cultura es un poco complejo, ¿no? Es Es muy una gran complejo, sí. barrera. Y se necesita un externo precisamente para romper esa cultura y para romper esas estructuras con esos hábitos ya plasmados en el día a día. También pues, se puede contratar para alguna necesidad determinada de capacitación o como mencionamos, hacer más eficientes los recursos que se tiene en la empresa o desarrollar una cultura de calidad para implantar estos procesos de mejora continua y modelos de calidad, que hay muchas normas, muchos modelos. Plantear nuevas estrategias para desarrollar productos, para ampliar el mercado. Y algo que nos sucede frecuentemente es encontrarnos con clientes en que en realidad son empresas familiares. Te ha pasado, Sí, ¿no? Supongo. sí, realmente es muy común encontrar empresas pues que o son heredadas, trabajan con los papás o con los hermanos que formaron su propia empresa. Y este tema de la parte de empresarial es un tema pues que realmente a ellos el tema de la consultoría les va a ayudar a aumentar un poco más la visión de cómo puede ser y sobre todo porque realmente uno como consultor puede aprovechar experiencias de otras empresas, de otras compañías, sin traer obviamente el tema de la confidencialidad. Pero sí hay formas de uno traer cosas como esas lecciones aprendidas, Esas ¿sí? buenas prácticas, ¿no? Exactamente, o buenas prácticas, así es, para poder entonces mirar y poder aumentar ese mejoramiento continuo, que es lo que se requiere como tal. Ujú. Ok, ok. ¿Y qué características debe tener una consultora? Eso es típico también que nos preguntan o que está Sí, afuera. realmente, bueno, característica principal, que sea totalmente independiente. Es muy Así es. importante uno salirse porque pues lo que hablamos, si uno está en la misma cultura o si ha trabajado en esa empresa y pues va a seguir uno en la misma, ¿no? Entonces es que sea totalmente independiente, que sea tercerizado, pues que uno pueda contratar a alguien que le vaya a proporcionar unos conocimientos o unas capacidades profesionales o que sea bastante competente, ¿no? Entonces, pues es importante que el consultor pues tenga como esa característica y que le vaya a ayudar a resolver esos problemas, ¿no crees? Y son problemas que se pueden solucionar en conjunto y no esperar que nosotros pues demos las soluciones milagrosas, que eso es lo que normalmente Ah, los no, clientes sí, piensan, ¿no? realmente pasa mucho que las empresas creen que uno pues les va a salvar lo que ellos no han podido salvar y que uno Ujú. va a hacer milagros, ¿no? Entonces realmente es un error pensar que una característica es eso, ¿no? Que llegó el Salvador. Es un Exacto. gran error en esa característica, eso no es. Lo Bueno, importante es que pues no, trabaje uno basado en hechos, en hallazgos concretos, en la búsqueda de esas soluciones originales y sobre todo factibles, es lo más importante, ¿sí? Enfocándonos también en unos resultados que sean tangibles, que no se vuelva tan subjetivo y que sean obviamente concretos, específicos y que se determine como una buena característica, pues el tiempo y el costo principalmente. ok. Otra característica es que el consultor debe ser un promotor del cambio. Cualquier solución, cualquier hallazgo, pues eso va a generar un cambio en la organización y uno como consultor debe actuar como promotor de ese cambio para que ese Sí, cambio sea pues al final el que haga que la organización crezca y que se alcance el resultado que se quiere. sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta pues que esto es como un enlace entre el cliente y el consultor, ¿no? Porque también es Ujú. que realmente hay clientes que piensan
contratar el consultor, pues ya, como nos vemos, el contrato es hasta dentro de 12 meses, pues nos vemos en el mes 12 a ver qué resultados dan, ¿no? Entonces siempre es importante que para llegar a un buen resultado, pues obviamente tengamos una cooperación y tengamos una buena congruencia entre lo que está pasando entre las partes. Bueno, ya hablamos entonces de para qué sirve una consultora, las características de una consultoría. ¿Qué tengo que hacer yo como líder, como empresario, para contratar a una consultora? ¿Qué debo hacer antes de contratarla? No, antes de contratarla, lo importante es definir en qué situación está la empresa, definir o establecer, pues, analíticamente hablando, cuáles son los problemas, qué necesidades se tiene en cuanto a, no sé, puede ser que se quiera más control, más eficiencia, disminuir los gastos, ampliar los mercados. O sea, debemos estar como más sólidos en lo que queremos, ¿no? Primero, para poder enfocar un poco al consultor. Y también en qué se está invirtiendo en la organización, recursos, tiempo, en lograr las metas o en realidad en mantener esta zona de confort, ese statu quo de, de- de estabilidad en el que hay una posición de verdad de zona de confort y definiendo mis problemas, mis necesidades, aceptando que debemos de movernos de esa zona de confort. Así es, así es. Y sobre todo es muy importante que todo el equipo esté de acuerdo, ¿no? Realmente debemos estar todos como muy alineados para el proyecto, para lo que se vaya a hacer y pues para que todos podamos aportar. Entonces eso es demasiado importante Ok, antes de empezar un proceso de estos. ok. ¿Y qué consejos podríamos darles a dar afuera para seleccionar una consultora? Pues no, eso sí hay muchas cosas, ¿no? Uno hay que obviamente mirar qué experiencia se tiene, es muy importante mirar qué herramientas van a usar porque pues la idea es que esas herramientas sean afines a las que yo tengo como organización. Es muy importante mirar la afinidad de los consultores, ¿no? ¿No crees, Miguel? Sí, Bueno, sí, 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 la la afinidad, por pregunta ejemplo, es para ti, ¿qué es afinidad para los consultores? pues como que esa empatía, esa Exactamente. conexión que uno tiene. eh, Hay consultores muy cuadriculados y mi empresa es como muy, no sé si llamarle moderna o flexible. Como de mente abierta, Mente como más abierta, flexible. exacto, sí. O al contrario, hay consultores mente abierta, muy flexibles, de jean, para hablar como también una etiqueta de vestimenta. Y mi empresa es mucho más tradicional, más también como más estructurada, más Así cuadriculada. es, Entonces, así esa es. afinidad es muy importante porque al final el consultor va a estar mucho tiempo contigo, va a estar motivándote para salirte de la zona de confort, exigiéndote cambios, exigiéndote cosas, cuestionándote. Y si no hay afinidad, pues el consultor va a tener una barrera bastante importante para lograr pues, el objetivo de la consultoría. Y eso es importante, no solamente es mirar entonces, ay, no, es que es el más económico, sino de verdad hay que mirar entonces el tema de la afinidad, ¿no? Además Ujú. de eso, pues como consejo realmente que podríamos nosotros dar para en el momento de elegir es que realmente una consultora no es como un taxímetro, ¿no? Sino hay que mirar que se entregue realmente lo esperado sin importar las horas que se inviertan. O sea, realmente uno como consultor debe ser o debe formar parte de la empresa y no debe estar ahí solamente para facturar, 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 ¿no? Sino es una Ujú. ayuda y por eso debe ser como una alianza, ¿sí? Ok, ok. Lo que tú propones es que la cotización o sea más por el entregable final y por los pasos. Exactamente, Ok. exactamente, así Y es. hablando entonces de entregables, eh, pensemos en qué deberíamos de exigirle a una consultora como entregables. Bueno, uno es que, como les decía yo ahora, pues debemos tener como una acción en conjunto, debemos todos trabajar o que la consultora trabaje sobre un mismo objetivo y obviamente que se dé el paso a paso de los resultados tangibles, ¿no? En ese alcance o que yo sepa,
pues cuáles pueden ser las posibles desviaciones para que de ahí no se salga y sobre todo, pues entonces que yo vaya dándole un buen enfoque a esos resultados. Ujú. Definir los límites es muy importante, definir hasta dónde es responsabilidad de las partes, porque normalmente pasa que si las cosas salen bien, ahí sí todos trabajamos, ¿no? Pero si las cosas salen mal, entonces ahí sí es que el El problema consultor... es el consultor. ¿Cómo? El problema es el consultor, claro. Claro, claro, no. El problema es del consultor, es que el consultor no entregó, que no se pudo y bueno, ese es un rollo. Entonces sí es importante que se defina exactamente qué límites son los que va a entregar el consultor, ¿sí? Las Y áreas, los procesos, también total, definir total, los total. Y indicadores del proyecto, exactamente, mirar a ver cómo lo voy a medir, ¿no? Porque es que no solamente es llegar a un resultado, no sé, vamos a lograr, no sé, una certificación específica, sino es el cómo lo voy a lograr y en ese cómo, pues debe ir midiéndose, ¿no? Debe hacerse seguimiento específico. ok. Y por último, como exigirle a esa consultora el definir cuándo y el cómo y en qué etapa se va a retirar de la empresa, porque si no Ah, sí. terminamos entonces el típico de la dependitis, ¿no? De yo ya no tomo decisiones porque tengo que llamar a mi consultor como cual terapia o como cual psicólogo, que no es eterno y que al final la consultora debe ser responsable de capacitar al personal de la empresa, a su cliente, para que ya ellos sean autónomos en los procesos que se implementaron, en las herramientas que se implementaron. Así es, así es. Y por último, pues el tema de las pymes. Me gustaría ya como último punto hablar un poco más de las pymes, de estas empresas pequeñas, de estos emprendimientos que se tienen, que son miles, que son muchos en todos los países. ¿Qué Sí, piensas acerca de las pymes con respecto a las consultoras? este es un tema, Miguel, que hay que tener en cuenta pues que hay como un tabú, como un mito, donde siempre se ha pensado que las consultorías o las consultoras solamente se pueden contratar en las empresas grandes, ¿no? Donde es algo que eso es para las multinacionales, porque se cree que es demasiado costoso, que es inalcanzable, que de pronto es un gasto que no se puede, no es tan fácil de pagar y sobre todo que no se puede recuperar, ¿no? Pero no se ve ahora eso ha cambiado mucho, realmente una pyme ya puede tener una muy buena asesoría, una muy buena consultoría. ¿Para qué? Pues para que nos ayuden a aumentar ventas, a tomar o a salir al mercado o nuevos mercados, a que puedan salirse de esa zona de confort que hablamos, a la innovación y pues Encontrar realmente oportunidades, ¿no? a Oportunidades. buscar oportunidades, etcétera, Ok, así es. Y pues ok. mirar a ver entonces, pues mirar cómo lograr pues que una pyme pueda tener un cambio sustancial y verse pues por un lado diferente, ¿no? Ujú, ok. Bueno, Andrea, muchas gracias por esta conversación. Espero que les haya servido a responder las típicas preguntas de qué es una consultora, para qué sirve, por qué contratarla, la forma y de cómo contratarla. Muchas gracias, Andrea. Un No, abrazo. Miguel, muchísimas gracias por esta charla y pues nos hablamos en la otra.